Desarrollaremos el método de integración de funciones trigonométricas, principalmente el método de integración de funciones trigonométricas. No, 3, 2, 1. En este video desarrollaremos la integración trigonométrica, que en general es resolver integrales de funciones trigonométricas, principalmente usando estas identidades que se muestran en la pantalla. Entonces tenemos seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, tangente cuadrado más 1 es igual a secante cuadrada, 1 más cotangente al cuadrado es igual a cosecante cuadrada. Seno al cuadrado lo podemos escribir como 1 menos coseno de 2 veces el ángulo. Se dobla el ángulo entre 2. La del coseno cuadrado es muy parecida, solamente que el signo es positivo. Y dos identidades que nos ayudan a reescribir o a simplificar los resultados que obtengamos es seno de 2x igual a 2 por seno coseno, y coseno de 2x igual a coseno cuadrado menos tecno cuadrado. Entonces, el primer tipo de integrales con los que vamos a estar trabajando son de la forma seno a una potencia, coseno por otra potencia. Entonces, el primer caso va a ser cuando alguna de las dos es impar. Entonces, el procedimiento que vamos a hacer es, cuando m, vamos a suponer que m es impar, o en su caso en impar. Entonces, si m es impar, los senos son impares, vamos a despejar un seno, o en el caso en que n sea impar, despejamos un coseno. Entonces, transformamos los restantes senos, o en su caso cosenos, en cosenos, o en su caso senos, usando la identidad A, que la identidad A es la de seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Y para terminar, vamos a integrar usando el cambio de variable u es coseno, eso en el caso en el que m es impar, o u es igual a seno en el caso en el que n se impar. Entonces, este es el procedimiento. Vayamos a hacer un ejemplo sencillo de esto. Entonces, tomemos la integral de seno al cubo de x coseno al cuadrado de x. Entonces, en este caso, nuestra función seno es la que es impar. Entonces, como nos dice el procedimiento, despejamos un seno, por lo tanto nos queda seno cuadrado de x coseno cuadrado de x. Y el seno despejado. Y luego nos dice, los senos que queden sobrando, que en este caso es seno cuadrado, utilicemos la identidad A. Entonces la identidad A, pueden ponerle pausa e irla a checar. Entonces seno cuadrado se puede escribir como 1 menos coseno al cuadrado. 1 menos coseno al cuadrado de x por coseno cuadrado seno de x. Y entonces, ya que la tenemos de esta manera, entonces son puras potencias de coseno y todo multiplicado por un seno. Podemos integrar usando el cambio de variable u es igual a coseno de x. Y se elige de esta manera porque su derivada es menos seno de x. Entonces, el seno que nos sale en la derivada se va a cancelar con este, y la integral solamente pasa a ser menos el menos que salió de la derivada del cambio de variable de 1 menos, y nuestro coseno es u, entonces nos queda u al cuadrado, que esta la podemos resolver multiplicando por el menos y el u cuadrado. Nos queda la integral de menos u al cuadrado más la integral de u cuarta. Esta integrando respecto de u nos queda menos u al cubo sobre 3 más u a la quinta sobre 5, es una constante. Y el resultado ya solamente lo regresamos a la variable original, que u es coseno, entonces nuestro resultado nos queda menos coseno al cubo entre 3 más coseno a la quinta de x entre 5 más una constante. Y este sería el resultado para este ejemplo.
Entonces, el segundo caso también vamos a estar tratando con potencias de seno y coseno, pero en este caso nuestras dos potencias tienen que ser pares. Entonces, el procedimiento es, vamos a transformar una en la otra, ya sea seno en coseno o coseno en seno, usando la identidad A las veces necesarias. Y vamos a tener dos formas para hacer lo que nos quede. Entonces, nuestra integral nos va a quedar ya sea en puras potencias de seno o en puras potencias de coseno. Entonces, lo que podemos usar es repetidamente las identidades de I de Y, o lo que podemos usar hasta tener solo que nos queden solamente potencias de seno por una constante o coseno de una constante. O usar las fórmulas de integración de seno a la n o coseno a la n. Entonces, vamos a hacer un ejemplo en donde lo vamos a resolver por los dos métodos. Entonces, el ejemplo más sencillo va a ser que podemos escribir el seno cuadrado coseno cuadrado de x. Entonces, lo que nos dice el procedimiento es transformar una en la otra usando nuestra identidad A. Entonces, en este caso vamos a transformar coseno cuadrado. Entonces, si checan la identidad A, entonces coseno cuadrado lo podemos ver como 1 menos seno cuadrado. Entonces, esta integral que tenemos aquí la podemos, si multiplicamos seno cuadrado por los dos, nos queda seno cuadrado de x menos la integral de seno cuarto. Y entonces, aquí podemos utilizar nuestra identidad D. Veamos quién es la identidad D. Entonces, podemos ver que el seno cuadrado es igual a 1 menos coseno. El ángulo se dobla 2x entre 2. Tengan en cuenta esta parte que lo que esté aquí con la identidad se dobla. Entonces, en este caso podemos usar, bueno, esa seno a la cuarta la podemos ver como seno al cuadrado. Y entonces, aplicando la identidad, entonces esta identidad se puede aplicar a todas las potencias pares, nos queda directa, la primera, nos queda la integral de 1 menos coseno de 2x sobre 2. Y en la otra nos queda menos la integral de 1 menos coseno de 2x, igual que la que tenemos al inicio, sobre 2. Pero esto lo tenemos que elevar al cuadrado. Y entonces, elevando al cuadrado, esto nos queda la integral de 1 medio menos coseno de x sobre 2. Aquí lo único que hice es separar el 2. Y en la otra nos queda menos. Elevando al cuadrado nos queda la integral de 1 menos 2 veces coseno de 2x más coseno al cuadrado sobre 2x. Cada uno de estos sobre 4. Y entonces lo voy a juntar en una sola integral y voy a estar separando términos. Nos queda la integral de 1 medio menos coseno de x sobre 2 menos 1 cuarto. El menos con el menos hace más. Nos queda más 2 cuartos de coseno de x, que se reduce a coseno de x sobre 2, y menos coseno al cuadrado de 2x sobre 4. Entonces, si notamos, aquí podemos sumar el 1 medio con el menos 1 cuarto, y estos son iguales, menos coseno de x y coseno de x se cancela. Entonces la integral pasa a ser 1 menos 1 cuarto, nos queda 1 cuarto, y menos 1 cuarto de coseno al cuadrado de 2x.
Entonces, el procedimiento nos dice que hay que seguir haciendo esto hasta dejar potencias de seno y coseno a potencias 1. Entonces ahí tenemos un coseno al cuadrado. Vamos a utilizar la identidad E. Entonces si la van a checar, esto nos está diciendo que lo podemos escribir por E, la identidad E, como la integral de un cuarto, menos un cuarto. Y aquí usando la identidad nos queda 1 más coseno de 2 veces lo que esté adentro. Nos queda 4x. Sobre 2. Por lo tanto, simplificando este resultado, nos queda, y abriendo paréntesis, nos queda un cuarto. Menos el un cuarto por el 1 medio que está ahí, nos queda menos un octavo. Y abriendo por el coseno, nos queda menos un octavo del coseno de 4x. En un cuarto le podemos quitar el 1 octavo, hacer la resta y nos queda 1 octavo. Y ahora sí, cada uno de los términos que tenemos aquí ya los podemos integrar directamente. Bueno, el segundo término es un pequeño cambio de variable, pero como el número está multiplicando la constante va a estar... El número está multiplicando la variable, la constante la podemos pasar dividiendo directo, y entonces la integral nos queda 1 octavo de x menos 1 sobre 32, la integral del coseno que seno, seno de 4x más c. Entonces, esto es una forma de resolver este ejercicio, que es utilizar repetidamente las identidades de Y. La otra forma es usando las fórmulas de integración de seno a la n y coseno a la n. Que están en un video anterior, lo pueden consultar. Entonces, resolvamos esta misma integral, que es seno al cuadrado a coseno al cuadrado. Usando esas integraciones. Entonces, como en el video anterior vimos la fórmula de seno a la n, voy a transformar el coseno al cuadrado en seno al cuadrado, que es el mismo paso que tenemos arriba. Entonces, seno al cuadrado y coseno al cuadrado nos queda 1 menos seno al cuadrado. Por lo tanto, esta integral nos queda la integral de seno al cuadrado de x menos la integral de seno a la cuarta de x. Entonces, ahora sí, aquí aplicamos la fórmula de la integral de seno a la n, que la pueden consultar. Entonces, todavía no se la voy a aplicar a la del seno cuadrado, la voy a dejar así. Ahorita se van a dar cuenta por qué todavía no se la voy a aplicar. Y ahora sí, aplicando la de seno, la integral de seno a la n, si checan la fórmula nos queda menos. Entonces nos va a quedar menos 1 entre la potencia en la que está, que es 4. Seno se le quita una potencia, entonces nos queda el cubo y aparece un coseno. Más n-1 entre n, que en este caso es 3/4 de la integral de seno al cuadrado de x. Y por lo que no le apliqué de una vez la integral de seno al cuadrado es porque aquí nos aparece un seno cuadrado que podemos sumarlo con este seno al cuadrado que está aquí. Entonces, simplificando esto, nos va a quedar un cuarto del seno al cubo de x, coseno de x, y aquí tenemos 1 y menos, le estamos quitando 3/4, nos queda más un cuarto de la integral de seno al cuadrado de x. Y ahora sí, podemos volver a aplicar la fórmula de la integral del seno a la n. Entonces nos queda un cuarto de seno al cubo coseno de x más un cuarto, y aplicando la fórmula nos queda menos 1 entre n, que en este caso es 2. Le quitamos una potencia al seno, aparece un coseno, y más n-1 entre n, que en este caso es un medio, la integral de seno a la 0, que es la integral de 1. Por lo tanto, nuestro resultado es un cuarto del seno al cubo de x, coseno de x, y es un cuarto que multiplica las demás menos un octavo seno de x
coseno de x. Y la integral de 1, que es x, multiplicado por el 1 medio y el 1 cuarto, nos queda más 1 octavo de x. Es una constante. Y esa sería la otra forma de resolver esta misma integral.